Mi hermano menor presentó a su nueva novia en la cena familiar, resultó ser mi ex esposa de hace un mes y toda mi familia ya lo sabía, ahora mis padres piensan que soy el problemático por no superarlo. Buenas a todos, me llamo Tomás, tengo 32 años, y estoy aquí en este rincón para sacar algo que me ha dejado en shock y que, sinceramente, no pensé que me tocaría contar nunca. Todo empezó hace un mes, cuando finalmente firmé los papeles de divorcio con Camila, mi esposa desde hacía 4 años. La relación se había tornado complicada y al final, aunque me dolió en su momento, pensé que el divorcio sería un paso hacia adelante, una oportunidad de sanar y enfocarme en reconstruir mi vida. Viví con eso hasta ayer, cuando la cosa dio un giro brutal que no sé ni cómo procesar. Para darles un poco de contexto, mi hermano menor, Marcos, siempre ha sido la estrella de la familia. Tiene ese carisma natural que hace que todo el mundo lo adore, especialmente mis padres, que lo ven como el hijo perfecto. Yo, por otro lado, he sido el tipo más tranquilo, enfocado en mis cosas, en mi trabajo y en lo que pensaba que era mi vida junto a Camila. Por supuesto, cuando las cosas se rompieron entre nosotros, toda la familia se enteró, incluyendo a Marcos, quien fue el primero en escuchar mi versión y apoyar el final de nuestra relación. O al menos eso pensé hasta anoche. Todo ocurrió en una cena familiar que había sido planeada para presentar a la nueva novia de Marcos, a quien él parecía bastante ansioso porque todos conocieran. No pensé mucho en ello, después de todo, me alegraba por él. Así que ahí estaba yo, sentado en la mesa, conversando con mi madre y mi padre, cuando de repente veo que entra Marcos, de la mano de Camila. Sí, de mi ex esposa, con la que apenas había terminado hace un mes. Primero pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Me quedé helado, mirando cómo se reían y se abrazaban como si no hubiera pasado absolutamente nada. En el momento en que se acercaron, me dio un vuelco el estómago, y noté cómo mi madre intentaba disimular el hecho de que, claramente, ella ya lo sabía. Mis padres también sabían de esto, y aún así no me dijeron ni una palabra. Peor aún, me pareció como si estuvieran felices de verlos juntos. En ese instante, me sentí como si estuviera en una especie de pesadilla en la que todos parecían saber algo menos yo. Marcos, sin soltar la mano de Camila, me saludó como si nada, con una sonrisa que parecía burlarse de la situación. Camila también se me acercó, dijo, hola, Tomás, con una alegría tan falsa que me dieron ganas de salir corriendo de ahí. Para ellos, todo era perfectamente normal, y ese detalle fue lo que más me desconcertó, como si su relación no tuviera nada de raro. Ahí estaban, compartiendo una cena como si no acabaran de traicionarme de una manera tan retorcida que no sabía si quería gritar o reírme. Intenté mantener la compostura, aunque sentía una presión en el pecho que apenas me dejaba respirar. Mis padres me miraban con una expresión entre lástima y reproche, como si ellos fueran los que tenían que entenderme a mí. En ese momento, me di cuenta de que yo era el único en esa mesa que no estaba de acuerdo con esa relación. Tal vez era el último en enterarse de lo que estaba pasando realmente. La cena fue surrealista. Mis padres no paraban de alabar lo feliz que se veía Marcos, y cada vez que lo hacían, Camila le sonreía y le tomaba la mano, lanzándome miradas rápidas, como para ver si yo me daba cuenta. Y sí, claro que me daba cuenta. Toda la escena era un puñal tras otro. En un momento, intenté disculparme para salir al baño y tomar un poco de aire, pero antes de poder pararme, Marcos me puso una mano en el hombro y empezó a hablar sobre lo emocionado que estaba por la nueva etapa que estaba viviendo. Tomás, siempre fuiste un ejemplo para mí. Ahora puedo ver lo que significa tener una relación que te llena, alguien que te hace feliz de verdad. En ese momento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lo peor fue la reacción de mis padres. Mi madre le dio la razón a Marcos y hasta soltó una frase que me dolió como nada en la vida. Hijo, creo que Camila finalmente encontró con quien ser ella misma. En ese momento, todos me miraron como si esperaran que dijera algo. ¿Cómo reaccionar a eso? ¿Qué se suponía que debía decir? Cada parte de mi cerebro estaba gritándome que me fuera, pero una parte, quizás la misma que había aguantado tanto con Camila, me dijo que me quedara. Así que ahí estaba yo, sentado en esa mesa de traición compartida, pensando si acaso era yo el que estaba loco por sentirme así. Por un segundo, dudé de mi propia rabia, de mi propio dolor. Pero no podía simplemente superarlo, como insinuaban todos, como si fuera un mero capricho mío. Me habían quitado a alguien que fue parte de mi vida por años, y mi propio hermano, al que tanto apoyé siempre, había tomado su lugar como si nada. Primera actualización, gracias por sus respuestas, de verdad.
Me han ayudado a sentirme menos solo en esto. Siento que por primera vez alguien entiende lo que estoy pasando. Bueno, después de esa cena de horror, me di cuenta de que no podía dejar las cosas así. Traté de aguantar hasta el final de la comida para evitar un drama delante de todos, pero honestamente no sé cómo lo logré. Toda la cena fue una tortura, con Marcos y Camila tomándose de la mano, lanzándose miradas y sonrisas mientras mis padres los miraban con orgullo. Era como si el dolor que yo estaba sintiendo fuera invisible para todos en esa mesa. Ni una mirada, ni una palabra sobre el divorcio, ni un oye, ¿estás bien? Nada. Como si fuera una piedra en medio de su nuevo cuento de hadas. Al final de la noche, cuando ya no había escapatoria, me armé de valor y llamé a Marcos para hablar en privado. Él, con toda la calma del mundo, me miró con una expresión de qué pasa, como si él fuera la víctima de mi enfado. Le dije que quería saber cómo había llegado a ese punto con Camila, sabiendo lo que significaba para mí. Él suspiró, y sin titubear, me soltó que ellos llevaban viéndose oficialmente desde hacía un mes, pero que habían empezado a acercarse incluso antes de que Camila y yo firmáramos los papeles. Sentí una presión tan fuerte en el pecho que por un segundo pensé que iba a perder la calma. Me quedé mirándolo, y le dije que no podía creer que, después de todo el apoyo que le había dado en la vida, me hubiera hecho esto. ¿Su respuesta? Tomás, tú y Camila ya habían terminado. Esto no tiene que ver contigo. Lo peor fue como lo dijo, sin remordimientos, sin siquiera una pizca de culpa. Traté de no gritarle en ese momento, y le dije que no era solo la relación, sino el hecho de que todos lo sabían y nadie tuvo la decencia de decírmelo antes de la cena. Y lo que me dijo después, sinceramente, me dejó en un estado que no sé ni cómo describir. Me dijo que mis padres sabían, y que en realidad ellos estaban felices por él, que incluso mi madre le había dicho que era el momento de dejarme ir. Al parecer, sentían que yo había sido un mal partido para Camila y que ya era hora de que Marcos, el favorito, tuviera su oportunidad de ser feliz. ¿En serio toda mi familia se puso de su lado? Me quedé ahí, parado, sin saber si era el enojo, la tristeza o el sentimiento de traición lo que me dejaba tan confundido. En ese momento, entendí que mi lugar en esa familia no era lo que yo creía, y que, por alguna razón, todos habían decidido hacer como si yo no existiera. Ya ni sé cómo enfrentar esto. Me siento como un extraño con la gente que más quise y, sinceramente, no sé cómo superarlo. ¿Debo confrontarlos a todos o simplemente marcharme? Segunda actualización, bueno, pues al final terminé confrontando a mi familia. No sabía si era lo mejor, pero la rabia y la sensación de traición eran más fuertes que la lógica en ese momento. Decidí ir a casa de mis padres al día siguiente para intentar, aunque fuera una vez, que entendieran lo que me estaba pasando. Mi madre abrió la puerta con esa sonrisa casi ensayada de todo está bien, y mi padre se limitó a hacer un gesto rápido con la cabeza para saludarme, como si no fuera a pasar nada importante. Nos sentamos en el comedor. Intenté respirar profundamente, buscando las palabras adecuadas, pero en cuanto abrí la boca, noté que mi madre soltó un suspiro, como si esto fuera una molestia para ella. Me dolió ver que ni siquiera estaba dispuesta a escucharme. Traté de mantener la calma y les pregunté directamente, ¿cómo pueden aceptar esto sin siquiera pensar en cómo me siento yo? Al decir esto, mi madre hizo un gesto de molestia y mi padre soltó un Tomás, tienes que aprender a dejar las cosas ir que me cayó como una bofetada. Les expliqué que no era solo cuestión de dejar ir o de superar a Camila, sino que me sentía abandonado por ellos. Les conté que nunca me había imaginado que todos sabrían de esa relación a mis espaldas y que aún así no tuvieran la decencia de decírmelo antes. Intenté transmitirles el daño que me habían hecho, lo traicionado que me sentía. Pero mi madre me interrumpió a mitad de mi explicación, con una tranquilidad que me enervó aún más, y me dijo algo que realmente me destrozó, Tomás, debes entender que Camila también necesita ser feliz. Tal vez tú no eras la persona para hacerla feliz, y si tu hermano lo es, pues, las cosas son así. En ese instante, me quedé en silencio. No podía creer que mi propia madre estuviera de acuerdo en que la felicidad de Camila era más importante que la mía. Era como si mi dolor no valiera, como si simplemente fuera el precio que había que pagar para que todos los demás fueran felices, aunque eso implicara destruir mi dignidad y mis sentimientos. Cuando intenté insistir en lo doloroso que era para mí, mi padre intervino con un tono firme y me dijo, tienes que ser maduro, Tomás. Las cosas pasan por algo, y no vamos a hacer un drama familiar por una relación que no funcionó. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca iban a entenderme.
Podía ver que en sus ojos, el problema era yo, y que de alguna manera, mi reacción les estaba resultando incómoda, como si estuvieran avergonzados de que yo no reaccionara como el adulto que esperaban. Para ellos, el tema estaba cerrado y el único que lo estaba complicando era yo. Antes de irme, tuve que preguntarles una última cosa, porque realmente me moría de curiosidad. Les pregunté si realmente nunca habían pensado en cómo me sentiría al ver a Camila con Marcos, o si de verdad nunca les pasó por la mente el dolor que esto me causaba. Mi madre me respondió con una frialdad que no había visto antes: Tomás, si te duele es porque no estás superando las cosas como deberías. Ya todos estamos bien con esta relación. Tal vez deberías buscar ayuda para lidiar con eso, y entonces podrás ver las cosas con más claridad. Salí de ahí con un peso en el pecho que ni siquiera sé cómo describir. Siento que he perdido no solo a Camila, sino también a mi familia entera, y lo peor es que me hacen sentir como si yo fuera el problema por no superarlo lo suficientemente rápido. Tercera actualización: llevo unos días dándole vueltas a todo lo que pasó en esa conversación con mis padres, intentando aceptar que el problema no es algo pasajero. Me estoy enfrentando a una traición que no es solo de Camila y de Marcos, sino de mi propia familia, y la realidad es que ellos están más que dispuestos a seguir adelante con sus vidas mientras yo me quedo intentando juntar las piezas de la mía. Es duro aceptarlo, pero después de lo que sucedió este fin de semana, estoy más seguro de que no tengo un lugar en mi propia familia. Todo comenzó cuando recibí una llamada inesperada de mi hermano. Me pidió que nos viéramos a solas, diciendo que quería aclarar las cosas y ver si podíamos dejar esto atrás. Su tono era tan casual que me dejó confundido y, en cierto modo, también curioso. Así que, por alguna razón que no termino de entender, acepté. Nos encontramos en una cafetería cercana a mi trabajo y, al principio, la charla fue un poco tensa. Marcos empezó hablando con una tranquilidad que me parecía una burla, como si todo este asunto no fuera tan importante o doloroso. Me dijo que sentía que yo había reaccionado exageradamente en la cena, y que para él, era solo una cuestión de que yo necesitaba aceptar que la vida sigue. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue lo que dijo después. Marcos empezó a hablar de su relación con Camila como si fuera una especie de historia de amor épica. Me contó que había sentido una conexión especial con ella desde hacía tiempo, pero que, según él, nunca la había mirado de esa manera mientras ella y yo estábamos casados. Me dijo que todo había sido como una especie de destino, algo que no se puede evitar. Se atrevió a decir que Camila y él eran almas gemelas y que, a pesar de lo doloroso que podía ser para mí, él tenía que seguir su corazón. Mientras él hablaba, sentí una mezcla de incredulidad, enojo y tristeza. Ahí estaba, mi propio hermano, justificando su traición como si fuera algo romántico, algo casi heroico. Me miraba con esos ojos de mártir, como si él fuera el que estaba pasando por algo difícil y yo fuera el villano por no entender. Quise gritarle que dejara de hablar como si esta situación fuera una historia de amor y él el protagonista incomprendido. Estaba usando palabras bonitas para encubrir lo que no era más que una traición. Lo peor fue que cuando intenté explicarle lo que realmente sentía, él simplemente sonrió y me dijo: Tomás, tienes que entender que no siempre las cosas salen como uno quiere. Tienes que dejarme ser feliz. Esas palabras. Dejarme ser feliz. Las repitió varias veces, como si lo único que importara en toda esta historia fuera su felicidad, como si yo fuera el obstáculo en su vida que debía removerse. No pude contenerme, y le respondí que su felicidad estaba costando la mía, que él y Camila me habían arrebatado todo lo que yo había construido y que ahora, encima, me pedían que aplaudiera su relación. Le dije que me dolía profundamente su falta de empatía, su incapacidad de ponerse en mi lugar, de entender que no es tan fácil superarlo cuando la traición viene de las personas que más quieres. Su respuesta fue aún peor. Me dijo que estaba siendo egoísta, que el hecho de que yo no hubiera sido capaz de hacer feliz a Camila no era su culpa, y que debía aceptar que no tenía derecho a retenerla de esa manera. Su tono era tan frío que, en un instante, me di cuenta de que no estaba hablando con el hermano que pensé que tenía. No era la persona que siempre me había apoyado en las malas, con quien compartía bromas, complicidades y recuerdos de toda una vida. Era alguien que estaba dispuesto a pisotearme con tal de justificar sus decisiones y mantener su nueva relación sin ninguna culpa. En ese momento, perdí el control. Le dije que era un egoísta, que todo este discurso sobre seguir el corazón no era más que una excusa barata para disfrazar lo que había hecho. Le pregunté si alguna vez había pensado en mí, en cómo me afectaría su historia de amor. Y él, sin inmutarse, me dijo que yo era el que estaba siendo infantil,
que tenía que entender que el amor verdadero a veces es complicado y que en algún momento agradecería que esto hubiera pasado, porque según él, me estaba liberando de una relación que no me llevaba a ningún lado. Ahí me di cuenta de que no tenía sentido seguir discutiendo. Él ya había tomado su decisión y no tenía ninguna intención de entender o valorar lo que me había hecho pasar. Lo peor de todo es que, después de todo lo que hablamos, mi hermano tuvo la audacia de terminar la conversación pidiéndome que fuera a la boda. Sí, así de simple. Me pidió que fuera a su boda con Camila, cuando llegue el momento. Me dijo que esperaba contar conmigo y que, en el fondo, quería que yo fuera parte de su felicidad. En ese momento, todo dentro de mí se rompió. Me levanté de la mesa sin decir una palabra más y me fui de ahí con una mezcla de ira y tristeza que me dejó paralizado. No puedo creer que mi propio hermano me haya pedido que asista a su boda con mi ex esposa, después de todo lo que me ha hecho pasar. Fue como si no tuviera ningún respeto por mis sentimientos, como si mi dolor no fuera más que un inconveniente menor en su historia de amor. Desde esa reunión, siento que he tocado fondo. He pasado las noches sin dormir, dándole vueltas a esta situación. No puedo entender cómo llegamos hasta aquí, cómo mi familia entera ha decidido dejarme de lado, y como yo, quien siempre los apoyó, soy el que ahora está solo en este desastre. Cuarta actualización, este es mi último intento de entender lo que me está pasando, porque después de lo que viví este fin de semana, creo que finalmente llegué a una conclusión que, aunque me duele, tal vez es lo que necesito para seguir adelante. Después de semanas de distancia, de sentirme aislado y traicionado, decidí que quería enfrentar esto de una vez por todas, así que llamé a mis padres para hablar con ellos y pedirles, literalmente, un cierre a esta situación. Acordamos encontrarnos en su casa, y desde el momento en que entré, el ambiente se sentía tenso. Nos sentamos en el salón y me dispuse a hablar con toda la sinceridad y claridad que me quedaba. Les dije que esta situación me había afectado profundamente, no solo por la relación de Marcos y Camila, sino porque me sentía completamente abandonado por ellos. Les expliqué que no era cuestión de superar a Camila, sino de procesar la pérdida de mi familia, de todo el apoyo que siempre creí tener de ellos. Les pedí que al menos intentaran ponerse en mi lugar, que imaginaran lo doloroso que era ver cómo toda mi familia parecía haber cambiado de bando sin ninguna consideración por mi dolor. Mi madre me miró, y en lugar de responder a lo que les estaba diciendo, empezó a hablar de cómo las familias necesitan mantenerse unidas y que, en su opinión, el único problema aquí era mi negativa a aceptar la realidad. Me dijo que, al final, yo también tenía que crecer, dejar atrás mis resentimientos y aceptar la felicidad de los demás como parte de mi propio proceso de sanación. Mi padre asintió, como si eso cerrara el tema, y entonces mi madre lanzó una de esas frases que quedan grabadas para siempre: Tomás, ya basta de actuar como si fueras el centro de todo. Esto es lo que es, y la única manera de que vuelvas a ser parte de la familia es si aceptas a Camila como parte de la nuestra. Esa fue la gota que colmó el vaso. Después de tanto esperar una disculpa, un mínimo de comprensión, lo único que recibí fue un ultimátum. Para ellos, la única solución era que yo diera vuelta la página como si nada, que actuara como si esta traición fuera un malentendido y volviera a mi papel en la familia sin hacer más problemas. Me pidieron que aceptara a Camila no solo como pareja de mi hermano, sino como un nuevo miembro de la familia, y que, si no podía hacerlo, entonces tal vez sería mejor que yo me tomara un tiempo para reflexionar. Fue en ese momento que entendí que, para ellos, mis sentimientos realmente no importaban. No importaba lo que hubiera hecho por ellos en el pasado, no importaban los años de apoyo, los sacrificios, o el hecho de que yo también era su hijo. Todo eso era irrelevante ante la felicidad de Marcos y Camila. Era como si estuvieran dispuestos a borrar mis emociones de un plumazo, a cambio de la armonía que tanto necesitaban mantener. Me levanté en silencio y, antes de salir de la casa, les dije lo único que aún tenía ganas de decir. Les dije que no podía ni quería aceptar a Camila como parte de la familia, porque hacer eso sería negar mi propio valor, mi propio dolor. Les dije que, si la felicidad de Marcos y Camila era lo más importante para ellos, entonces quizá era yo el que sobraba. Y me fui, dejando atrás no solo la casa donde crecí, sino la idea de una familia que, hasta ese momento, me había dado sentido de pertenencia. Estos últimos días han sido raros. Por primera vez en mi vida, estoy verdaderamente solo. He estado pensando mucho en todo, en cómo siempre intenté estar ahí para ellos, y en cómo ahora no queda nada de esa familia que creí conocer. Me siento vacío, como si una parte de mí se hubiera quedado en aquella casa y no fuera a volver nunca. Pero, al mismo tiempo, siento una especie de alivio extraño,
una certeza de que esta distancia, aunque me duele, es lo que necesito para empezar a sanar de verdad. Quizás la familia no siempre es la que te toca, sino la que eliges y la que te elige a ti, y tal vez en algún lugar, con el tiempo, encontraré a las personas que puedan ofrecerme el apoyo y el respeto que aquí perdí. Gracias a todos los que han leído mi historia y me han dejado sus consejos. En este proceso, he aprendido que no siempre vamos a tener el cierre o la comprensión que buscamos, y que a veces, para ser fieles a nosotros mismos, necesitamos soltar lo que más nos duele. Hoy doy ese paso, sin mi familia, pero por primera vez en paz conmigo mismo.